Muy bien, ahora exploramos una vitamina emparentada con el ácido fólico estudiado en su forma de coenzima ácido tetrahidrofólico. Y aquí la coenzima es la coenzima B12. Esta es muy interesante y vamos a explicar a continuación. Resulta que se caracteriza porque tiene cobalto. El cobalto se une a los anillos muy parecidos a lo que hemos estudiado en hemoglobina, anillos de porfobilinógeno. Para hacerles fácil, son los enlaces de coordinación con este anillo que es muy activo. ¿Qué significa que sea un anillo muy activo? Significa que los electrones van a rotar alrededor de este anillo. Además, aquí se une con un carbohidrato la ribosa, que tiene una ligadura relacionada con el cobalto. El nombre, este es cobalamina y se llama ciancobalamina o cianocobalamina. Lo de ciano significa que aquí va a tener un grupo cianuro. Esta es la fórmula de la vitamina B12. Muy bien. Lo interesante de esta vitamina es que no existe en plantas. Entonces, con la dieta vegetariana no van a poder comer la vitamina B12, porque los únicos alimentos que tienen en la dieta normal del hombre está en las carnes, huevos y en la leche. Esto es muy interesante. Y cuando tiene que transformarse en las células en la vitamina B12, ocurren reacciones interesantes
de activación. Aquí el cobalto se va a unir a una parte de lo que es el ATP. Entonces, este componente ya es la coenzima B12. Cuando se une a esta parte que se llama adenosil cobalamina, pierde el cianuro. Entonces ahora así tenemos la fórmula de la coenzima B12. Pero también existe otra forma de transformarse en coenzima. La forma de transformarse es uniéndose a un grupo metilo. Metilcobalamina, que también es una forma de la coenzima. Así, esta vitamina B12 se ha transformado en la coenzima activa. Curiosamente, ¿qué es lo que sucede aquí cuando se activa con el grupo metilo? Es la lección que hemos estudiado con el ácido tetrahidrofólico. El ácido tetrahidrofólico que está metilado, entonces es el que le entrega el grupo metilo a la coenzima. Por eso decimos siempre de que estas dos coenzimas son las relacionadas entre sí. Ya se pueden imaginar que si se come menos ácido fólico, se perjudica la vitamina, la coenzima B12. Si se come menos vitamina B12 en su forma de coenzima, también va a perjudicar la función del ácido fólico. De tal suerte que, de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente, esas fotos catastróficas son aquellas que van a producir alteraciones del DNA. El DNA se va a transformar y van a tener hijos con todo ese tipo de transformaciones y otras más que se denominan los errores innatos del metabolismo. Muy bien. Las condiciones de la digestión, de la absorción y el metabolismo son muy interesantes. ¿Cómo es que son interesantes? Resulta que el tour, vamos a decir, el tour de la vitamina B12 tiene que seguir todas estas condiciones. Todas estas condiciones comienzan desde la saliva, cuando se mastica carne, cuando se toma leche. Ocurre de que se une a una proteína transportadora, se llama colifilina. Muy bien, pero no siempre tienen una relación estrecha con la saliva porque depende mucho de la forma en que se come y se deglute. Entonces, hoy en día la gente come muy rápido, ya ni mezcla los alimentos con la saliva y se le van directamente al estómago. En el estómago tiene que unirse a una proteína, al factor intrínseco de Castle. Entonces, el factor intrínseco de Castle es una proteína que tiene 600 o 60 kilodaltons,
o pueden decir 600 Daltons nada más, o 6000 Daltons, perdón. Entonces, miren, ya tienen que pensar que la vitamina B12 siempre tiene que estar acompañada con una proteína. De lo contrario, no sirve, porque si estuviera solita, se elimina fácilmente por el intestino hasta la materia fecal. De modo que el factor intrínseco de Castre es muy importante y este factor, miren, se une a 2 moles de vitamina B12. Muy bien. Ahora, cuando ya pensamos que el factor intrínseco de Castre tiene, así vamos a hacer, ese complejo se transporta por todo el intestino hasta llegar, miren, al ileum, a la parte terminal del ileum. Y es ahí donde tiene su mejor absorción. Para su absorción a este nivel se requiere de otra proteína, se llama cubilina, y la cubilina hace otro complejo. Ahora pensemos que esta es la cubilina, y la cubilina, miren, en la membrana apical va a lograr internacionalizar a este complejo. Pero para esto necesitamos allí otra proteína. Más o menos decimos que es una proteína de absorción. Seguimos en la superficie apical de estas células y ahí se logra la internacionalización en el ileum. Entonces, muy importante conocer esta parte de la función del ileum, porque aquí podemos decir es el corazón del intestino y es para los cirujanos es muy importante. Hay que respetar al máximo la función del ileum, porque aquí también se absorben otros componentes. Por ejemplo, el 96% de ácidos grasos. Es muy importante el ileum, especialmente respetar, repito, por los cirujanos. Al máximo. Ahora, si no se puede, definitivamente, y si hay enfermedades donde haya que eliminar ileum, no hay modo de hacer otra cosa, entonces hay que eliminar esa parte. Pero de todos modos, normalmente ya saben lo que está sucediendo allí. Dentro de la célula del ileum, en su interior, ahora miren, se transporta a través de toda la célula y se entrega ahora la transcobalamina a la transcobalamina en la sangre podemos hacer así. Tenemos la proteína transportadora en las proteínas de la sangre. ¿Dónde se transporta? Se transporta en alfa 1. Entonces, como ven, nuevamente decimos que la vitamina se transporta siempre unida a una proteína. La transcobalamina ahora lo que va a hacer es entregar la vitamina a las células. Y en las células, miren, también tenemos otras proteínas que van a captar a la vitamina B12 y se llama cobalamina A, cobalamina B, C, D, E, F y G. Todo esto es muy importante porque en las células, miren, la fórmula que hemos escrito hace un momento, cuando se tiene que transformar en la coenzima B12, es la adenosina. ¿Y dónde se realiza? Se realiza en la mitocondria. De la mitocondria sale
ahora en forma de coenzima, puede ser también de metilcobalamina, y lo que hace, miren, es todo este tipo de transformaciones, ¿no?, hasta llegar a la membrana lisosomal cuando tiene que metabolizarse, y después trabaja junto con dos enzimas muy importantes que las señalo en amarillo: metionina sintasa y la metilmalonil mutasa. ¿Qué es lo que hace? Veremos a continuación. Algo muy importante: la cantidad de vitamina B12 que necesitamos es muy bajita. Recordamos que el ácido fólico que debemos comer normalmente es de 400 microgramos. En caso de las damas en embarazo, 800 microgramos. Aquí nosotros vemos en esta tabla las recomendaciones de vitamina B12. Mire que son bajitas, muy bajitas. Importante a los bebés hasta los 6 meses. ¿El bebé de qué vive? El bebé vive solamente de leche. Y la leche de la madre tiene cantidades importantes de la vitamina B12. ¿Sí? 7 a 12 meses se debe recomendar la lactación. Luego, de 1 a 3 años, aumenta porque el niño está creciendo. Cada vez que crece más, va a aumentar el número de células y, por supuesto, con mayor número de células va a necesitar más de esta vitamina, y les repito, junto con el ácido fólico. Miden la cantidad que se debe aumentar y los niños deben crecer bien. Aquí algo importante: si no se consume, ya aquí tienen que comer leche, carne, huevo. Entonces, los niños que quieren crecer bien, entonces tienen que aumentar la cantidad de la vitamina B12, y entonces van a ser niños bien desarrollados. Imagínense que todas estas vitaminas son muy importantes en el desarrollo. ¿Qué significa desarrollo? Significa el perfeccionamiento de las personas, perfeccionamiento de los niños. Cuando la madre es desnutrida y no consume el ácido fólico y no consume vitamina B12, ya se pueden imaginar que cantidades bajitas de 0,1, 0,0 algo, 0,0 menos que todo esto, entonces no esperen tener unos hijos maravillosos. Ya pueden empezar a utilizar un sketch prácticamente donde dice: madre desnutrida siempre va a dar origen a niño desnutrido. Entonces el médico tiene que trabajar educando a las madres para que haya buen consumo de estas dos importantes vitaminas. En el caso de ustedes, ya de personas adultas, ¿sí?, tienen que comer 2,4 microgramos. Mujeres cuando se embarazan tienen que aumentar su cantidad, y lo mismo que hablamos ahí, cuando tienen que vivir con leche, las madres en estado de lactación tienen que consumir 2,8, un poco más de lo necesario. Ahora, algo importante. Estas son las recomendaciones mínimas necesarias para vivir bien, pero no contempla todavía las pérdidas insensibles de esta vitamina. No se olvide que son hidrosolubles. Como son hidrosolubles, se eliminan muy fácilmente. Entonces, a más de estas recomendaciones, se multiplica esto por 2, y esa es la forma de asegurar la cantidad de la vitamina B12 en el organismo, en diferentes edades. Muy bien. Vemos ahora
dónde trabaja, cómo trabaja, y nos referimos a que esta coenzima trabaja con estas dos que les he señalado, metionina sintasa, metilmanolin mutasa. Algo muy importante es que después de cumplir con los requerimientos, con las recomendaciones y las necesidades de vitamina B12 en forma técnica, no necesitan comer más, porque el exceso se elimina. ¿Cómo es que se elimina? Se elimina, miren, con esta transcobalamina celular. No es necesario comer más, porque las células, repito, no es una bolsa donde haya que comer ingentes cantidades de vitamina B12. Y ustedes tienen que ser absolutamente científicos y técnicos, porque van a encontrar en el mercado recomendaciones en que se inyectan y toman cantidades extraordinarias de vitamina B12, suficientes que todas las células del organismo tengan, vamos a redondear, 2 microgramos de la vitamina B12. Pero ¿por qué motivo se habla de efecto farmacológico de vitamina B12 cuando tienen ampollas de 2000 y 2000 microgramos? ¿Se dan cuenta la diferencia que existe cuando recomiendan aquello? Recomiendan con un efecto farmacológico para calmar dolor, pero no es necesario, porque el exceso se va a eliminar por orina. Es hidrosoluble, y no solo por orina, sino también por saliva. Se va a eliminar por el sudor, se va a eliminar ingentes cantidades por donde pueda, por lágrimas también, por bilis, y el organismo no es una bolsa indiscriminada de consumir vitaminas en gran cantidad, y recordándoles que como vitaminas no tienen ninguna función energética. Que participe en el metabolismo sí es una cosa. Ese aumento entonces es eliminado de las células a la sangre, y de la sangre por cualquier lugar a eliminar por el organismo. Hablemos de la metionina sintasa. La metionina sintasa, ¿qué es lo que hace? Algo importante. ¿Se acuerdan de esta fórmula? ¿Qué es la metionina? Muy bien. Cuando la metionina se activa con ATP. Entonces aquí vamos a tener una reacción muy interesante también con base al ATP. El ATP va a donar la parte de adenosil. Por eso esto se llama adenosil metionina. Lo interesante es que ahora ha cambiado todo esto, y el azufre aquí ya se llama sulfonio. Perfecto. Con esto, ahora el grupo metílico es un grupo metílico que se va a donar. ¿Qué es lo que queda a continuación? ¿Sí? Lo que queda a continuación es la metionina
en esta forma, pero ahora esta metionina ya no se llama metionina. ¿Cómo se llama? Si fueran 3 se llama cisteína. Entonces, por su parecido, homocisteína. La homocisteína ahora, para volver a formarse cisteína, necesita de una enzima, la metionina sintasa. Esta enzima es muy importante porque esta enzima trabaja con su coenzima. La coenzima justo es el ácido tetrahidrofólico. Tiene el grupo metílico y se reconstituye nuevamente a la formación de la adenosilmetionina. Muy bien, el ácido tetrahidrofólico ahora se va a transformar solamente en tetrahidrofólico sin el grupo metílico. Muy bien, ¿qué es lo que ocurre ahora? Si las personas se han alimentado con muy baja cantidad de ácido fólico, menos cantidad de tetrahidrofólico, no va a poder transportar el grupo metilo y este grupo metilo no va a poder volver a este lado y no se reconstituye la metionina. Entonces, aquí es donde se demuestra la relación que existe con esta enzima y la coenzima B12 que ayuda a esta parte. Entonces, a eso nos referimos en términos de colaboración o de participación de las dos coenzimas. Esto que estamos hablando, cuando falla, se denomina la trampa del folato o trampa, si quieren, del ácido fólico. Ahora, es muy importante saber que van a haber problemas a futuro si es que no se cumple con este requerimiento de enzimas y coenzimas. La homocisteína va a aumentar, obviamente, porque no vuelve a este lado, y vamos a tener allí en la sangre ingentes cantidades de homocisteína, y la homocisteína en mayor cantidad se va a eliminar por orina. Eso es lo que se llama homocisteinuria. Pero atención, no solamente se va a eliminar por orina, se va a eliminar por donde pueda. ¿Qué significa por donde pueda? Significa que se va a eliminar por saliva, por lágrimas, por secreciones bronquiales, por sudor también. ¿Por qué? Porque no es buena. Tener aumentos de homocisteína se ha descubierto que tiene una relación muy importante con su cantidad y el tema de las alteraciones cardíacas. ¿Por qué? Porque en los vasos, en las arterias del corazón, aquí va a existir un proceso inflamatorio relacionado con la homocisteína. Concluimos que la homocisteína es tóxica. Entonces, la predisposición de los pacientes a tener enfermedades cardíacas por alteraciones de las arterias va a terminar en una frecuencia aumentada de infartos cardíacos, porque lo que también va a producir es allí la producción de trombos. La homocisteína inflamatoria produce trombos y, por supuesto, incremento de las enfermedades
cardíacas. Pero no solamente es tema de corazón, es tema de que la homocisteína va a afectar a los vasos sanguíneos con el mismo principio de todo el organismo. No es bueno tener mucha homocisteína, porque si hablan de cerebro, entonces problemas cerebrales por exceso de homocisteína, problemas vasculares en cualquier lugar del organismo, problemas vasculares en el hígado, problemas vasculares en páncreas, en intestinos, en fin, en cualquier lugar. De modo que para ustedes homocisteína se va a transformar como un indicador bioquímico de enfermedad. Algo está pasando aquí. Entonces, ese algo que está pasando ahí lo van a descubrir en las personas adultas. Las personas adultas van a tener problemas de aumento de cisteína, pero por defectos de dieta, porque muchas personas adultas ya no comen carnes. Ojo que me estoy dedicando a hablar en plural carnes, no siempre la carne roja. Estoy hablando de leches, entonces todo tipo de leches. Claro, la más frecuente es la leche de vaca, aunque la satanicen en algunas personas que tratan de desinformar. La leche es el mejor alimento, porque con eso nacemos. Y miren, muchas personas que ya no toman leche no están tomando la vitamina B12. Muchas personas que ya no toman carne no están tomando la vitamina B12. La gente adulta ya no puede masticar carnes, entonces tiene que optar por otro tipo de estrategias en medicina con el propósito de disminuir la homocisteína. Entonces, este mensaje que les doy desde el punto de vista de esta medicina molecular será importante en su práctica profesional. Muy bien. La importancia de esta otra enzima, la metilmanonil mutasa. ¿Qué vamos a tener ahí? Sucede que este ácido es el metilmalonil coenzima A. Esto proviene del metabolismo del colesterol. Proviene del metabolismo de ácidos grasos de cadena impar. Proviene del metabolismo de algunos aminoácidos, como la leucina. Entonces, este ácido, ¿por qué es importante? Es importante porque va a ser el que va a resultar en la producción de ácido succínico. En este caso, la succinil coenzima A. De esta manera. Resulta que aquí es donde trabaja la mutasa anunciada. La mutasa trabaja, ya dijimos, con la coenzima B12, enzima muy importante para esta transformación. Muy bien. Imaginación. Si aquí existiría esta clase de problema, donde la coenzima no trabaja con la mutasa, esto se va a frenar. Entonces se va a acumular
el metilmanolil, coenzima A, y la acumulación también va a ser un perjuicio para el organismo porque nos vamos a empezar a intoxicar con aquello. Pero más aún, ¿para qué sirve la succinil coenzima A? La succinil coenzima A es tremendamente importante para la síntesis de porfobilinógeno. Estos anillos de porfobilinógeno van a contribuir a la formación del hemo, el hemo de la hemoglobina. Ya hemos estudiado qué es el hemo. Entonces, solamente les voy a recordar que el hemo, importantísimo para la síntesis de la hemoglobina. El hemo tiene que unirse a un hierro, oso, ferroso, que también recibe otros nombres. Pueden decir anillo de porfirina, que es muy importante no solo para la síntesis de la hemoglobina. Esta estructura es muy importante para la síntesis de los citocromos. Los citocromos existen en todas las células. ¿Y cuál es su participación? Participar en las reacciones redox del organismo. Sirve para detoxicar alimentos que comemos, sirve para detoxicar las fórmulas más raras que se pueden comer en la vida, y las fórmulas más raras son precisamente las que vienen de las plantas. Por eso es que este citocromo va a ser muy importante para detoxicar plantas. Muy importante para la oxidación y reducción de intracelular, para detoxicarnos de todos los tipos de tóxicos que vayamos a ingerir en la vida. Si en esta época estamos hablando de dióxido de cloro, es muy importante defenderse del dióxido de cloro precisamente cuando conocemos bien la actividad de los citocromos, que en otro momento voy a hablar de acuerdo a lo que he prometido a las preguntas que me las han hecho últimamente por este tema del tóxico dióxido de cloro. Pero aquí algo importante. Siempre se relaciona al problema de la disminución de esta coenzima, disminución del tetrahidrofólico. Y todo esto resulta justo en anemia. Pero ahora, la sorpresa para todos es que no solamente es un tema de anemia, porque el problema es más generalizado, se altera absolutamente todo el organismo. Cuando hablo de crecimiento, desarrollo y en las personas adultas también el mantenimiento que tienen que tener,
tienen que tener buenas oxidaciones y reducciones precisamente por esto. De modo que ustedes tienen que cuidar también en la gente adulta el consumo de ácido fólico y la vitamina B12. Las preguntas me las hacen en el mismo canal. Y los comentarios también los pueden hacer ahí mismo para que les pueda responder en las próximas clases. En gente adulta, los primeros síntomas que puede descubrir el médico de la anemia es lo que se hacía siempre con la medicina antigua, y es esto. Tienen problemas de anemia, lo primero que le dicen es abra la boca, saque la lengua y van a ver una lengua depapilada. Estas personas le van a decir, doctor, yo esta última temporada siento el gusto de los alimentos en forma diferente. Claro, es porque se afectan los nervios. La metilación de la lecitina se afecta porque los nervios se van a afectar a este nivel. Y no solamente a este nivel, sino a nivel cerebral, a nivel periférico, en todo nivel donde existan nervios. Anemia, que la descubren fácilmente bajando un poco, examinando la conjuntiva, palidez, y algo más avanzado, cuando quieren certificar y estudiar a qué se debe la anemia, porque el capítulo de anemias es muy grande, no solamente es así nutricional. Entonces también tenemos las anemias moleculares que hemos hablado. Entonces les van a reportar aquí anemias. El laboratorista le va a decir, doctor, estoy viendo aquí núcleos que son alterados. Miren, es alteración de núcleos de los linfocitos, núcleo de los neutrófilos aquí. Y algo importante, la anemia se ve con los glóbulos rojos grandes y por eso se llama anemia megaloblástica. Y en caso de la vitamina B12 se llama anemia perniciosa. Esta fotografía corresponde a vainas de mielina. Miren, estas vainas de mielina están deformadas por alteraciones de los grupos metílicos. ¿Cuál es la parte que se altera en las vainas de mielina? Entonces, la fórmula de la lecitina es esa, y aquí por el momento les voy a colocar nada más así. Este es un ácido graso insaturado y tenemos ahí lecciones especiales de todo esto que estoy escribiendo y vamos a tener aquí ácidos grasos saturados. Bueno, pero lo importante del mensaje, esta molécula es la lecitina. Una molécula importante en todas las membranas celulares y muy importante en las vainas de mielina. Entonces puedo escribir que los metilos, estos son muy importantes. Ahora pensemos de dónde provienen esos grupos metilos. Y justo la remetilación, cuando se pierde esta parte, entonces tiene que ser colocado con esa ayuda de la metionina activa o metilo activo también, y se remetila aquí. Si nosotros tenemos problemas de falta de metilación a este nivel, obviamente va a haber un cambio de la electricidad y el problema de la atrofia de las membranas de las neuronas. Por eso es que estas dos vitaminas tienen relación con la estructura de todo el sistema nervioso. Entonces, miren, este tema es universal e invita a que sigan investigando cada vez más y preguntando
también más sobre este tema porque existen muchos otros conceptos importantísimos respecto a esta vitamina.